y son políticos de intriga, pues obviamente le ha llevado a crear la hipótesis de que el imperio colonizador se sentó a organizar la colonización, donde el mundo cristiano participó, el mundo protestante participó y avaló tal proceso. Es probable que uno y otro sí hayan hecho ese tipo de gestión, pero realmente la única razón que existía entre los cristianos protestantes para ello era simplemente el hecho de una evangelización mucho más efectiva, porque el catolicismo llevaba 400 años aquí, y desde luego 400 años de cultura católica no podía ser transformada y cambiada si todos los cristianos se ubicaran en un solo lado. Pues para que fuera efectivo había que entonces, es más, inclusive unas iglesias se desarrollaron en unas áreas muy particulares, como por ejemplo las iglesias presbiterianas se desarrollaron en el área de la medicina y en el área de la educación. Formaron la Universidad Interamericana y el famoso Hospital Presbiteriano. Pues, ¿por qué? Porque este grupo, este movimiento de misioneros, que si ustedes recuerdan, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se forma en los Estados Unidos, se forma entre estudiantes universitarios. Y estos estudiantes universitarios, obviamente, muchos de ellos eran estudiantes de medicina, eran estudiantes de economía, eran estudiantes de cátedra, y desde luego cuando salen de las universidades tienen el sentir misionero, y precisamente a lo que se dedican es al trabajo de la obra misionera. ¿Y cuál era la competencia? Pues la competencia era el catolicismo. Pues ya en Puerto Rico la Iglesia Católica había establecido universidades y había establecido hospitales. ¿Ves? Entonces, ¿cómo puede ser más efectivo el mundo protestante? Pues el mundo protestante entiende que va a ser más efectivo yéndose de tú a tú. Entonces, empieza el desarrollo. Entre las cosas que se creó y se desarrolló fueron los orfelinatos, las universidades, los hospitales y obviamente los famosos centros de ayuda y de colaboración en la enseñanza primaria y en la enseñanza superior. ¿Por qué? Porque eran los enfoques que la Iglesia Católica había dado, y de alguna manera el protestantismo tenía que invadir esas áreas para poder evangelizar de manera efectiva. Vuelvo y repito, es probable que pues donde quiera se cuecen habas. O sea, es probable que dentro de el mundo religioso haya venido gente que estaría dispuesto a darle un buen servicio, ¿no? A las gestas capitalistas, pero realmente la inmensa mayoría de los misioneros que vino a Puerto Rico y que iba a estos países tenían simplemente el sentir misionero, el sentir de compartir la fe, de evangelizar y de aportar algún beneficio, como lo era el beneficio médico, como lo era el beneficio educativo. Por el otro lado, también hubo eventos muy parecidos en la Indonesia y en la Malasia Oriental. Desde luego, volvieron a ser los pioneros en esto los portugueses, porque en Europa, antes que Gran Bretaña, la flota más poderosa era la flota portuguesa. Aún era tan poderosa o más poderosa que la flota española, porque obviamente la flota española podía ser más grande, pero estaba más diversificada. Por lo tanto, ellos habían colonizado menos y tenían más control de su flota y podían hacer una mejor expansión. Ahora, volvemos de nuevo.
En Indonesia los portugueses no tuvieron la intención de conquistar la isla, eso no era la intención, sino más bien era crear un puerto que de alguna manera le permitiera a ellos desarrollar el monopolio que ellos querían, que era el monopolio comercial con China. Y desde luego, la razón por la que se ubicaban en Indonesia era para que Indonesia les sirviera de puente, de puerto, para hacer toda la transición necesaria a fin de poder continuar hacia la China. Claro, se dan cuenta que en Indonesia hay unas especies interesantísimas que se venden muy bien en Europa y que a los europeos les gusta comprarlas. Pues ya que estamos aquí, ¿verdad? Y usamos esto, pues vamos entonces a negociar con ellos, vamos a comprarles especias y si le compramos, ¿por qué no le vendemos? Entonces, desde luego, se empieza a asegurar también en alguna medida ese tipo de gestas. Por el otro lado, nuestros amigos los holandeses y los ingleses, parece que ellos se pasaban velando donde quiera se metía Portugal, y tan pronto Portugal entraba por un sitio, decía, pues ahora nosotros vamos detrás de ustedes y también hacemos lo mismo. Así es que ya para principios del siglo XVI, siglo XVII, los holandeses habían llegado también a Indonesia y los ingleses también habían llegado a Indonesia. Los holandeses se ubicaron en Sumatra y desde luego los ingleses se ubicaron en Java. Y de esa manera, pues ya estamos aquí y por lo tanto el botín del comercio, de la economía, nos lo tenemos que dividir de una manera u otra. Esto, por el otro lado, si son de nuevo los portugueses los que llegan primero a Indonesia, pues desde luego el catolicismo es el que se inicia allí. Pero una vez llegaron los holandeses, que son protestantes, y llegaron los ingleses, que son protestantes, pues desde luego el protestantismo también empieza a ubicarse. Desde luego, el protestantismo a la larga triunfa sobre el catolicismo. ¿Por qué razón? Porque son 2 contra 1. O sea, mientras los portugueses llevan un misionero católico, ellos llevan 2. Entonces, en la matemática, 2 contra 1 siempre es un abuso, ¿no? Ahora, volvemos de nuevo. El que los ingleses llevaran misioneros y los holandeses llevaran misioneros no quiere decir que estos capitalistas aportaron a la obra misionera. No dieron nada. Al contrario, les molestaba tener que llevar a los misioneros. Porque los misioneros postulaban conceptos de justicia, conceptos de equidad. Los misioneros velaban porque estos indonesios no fueran esquilmados, no fueran maltratados, no fueran abusados. Y desde luego, pues era llevarse al enemigo, era llevarse un estorbo. Entonces, muchas veces los dejaban al rescoldo, ¿no? Nosotros, ustedes son un mal necesario con nosotros. De hecho, hubo un momento en que el protestantismo holandés se percató de que las compañías comerciales holandesas en Indonesia eran abusadoras al extremo. ¿Y sabe qué hicieron? Empezaron a movilizar a los cristianos en Holanda para que protestaran en las sedes gubernamentales y le hicieran saber a los monarcas que en Indonesia los holandeses estaban cometiendo atropellos y abusos contra los indonesios. ¿Qué provocó esto? Esto provocó que Holanda disolviera la compañía comercial holandesa en Indonesia. Y desde luego, gracias al esfuerzo del cristiano holandés, entonces el protestantismo empezó a ser visto con más simpatía por los indonesios. Porque decían, óyeme, estos cristianos han venido a ayudarnos en alguna gestión, sobre todo en esta gestión de justicia. De hecho, se dice que hubo un momento que Holanda controlaba más que cualquier otra nación a Indonesia.
Y esto creó un estado de explotación y de opresión contra los indonesios, que llana y sencillamente el que no quisiera trabajar bajo las reglas de ellos, lo mataban. O lo sacaban para los desiertos, con la amenaza de que te vas para allá y acá no vuelvas. Y desde luego, los cristianos de Holanda se dieron cuenta que este proceso, que no fue cortito, ¿sabe? Este proceso duró 40 años de opresión por parte de los holandeses en Indonesia. Los cristianos holandeses dijeron, no, este no es el cristianismo, esta no es la fe cristiana. Y fueron ellos, gracias a ellos, entonces lograron que Holanda le quitara la autoridad que tenían esas compañías, disolviera ese proceso y Holanda directamente entonces se diera a la tarea de poder trabajar con los indonesios de una manera mucho más justa. Hubo en Indonesia un aventurero inglés llamado James Brooke, y James Brooke se relacionó con el sultán de Brunei en el norte de Borneo, en Indonesia. Y desde luego esa relación del sultán con Brooke produjo que el sultán lo nombrara Rajá de la región, es decir, lo nombrara dirigente de la región de Sarawak. Y una vez lo nombró, pues este aventurero se declaró gobernador de toda esa región. Y fue gobernador desde 1841 hasta el 1868. Y en el 1868, cuando murió, se encargó de nombrar a su sobrino, Charles Brooke, para que siguiera siendo el gobernador. Y su sobrino, desde el 1868 hasta el 1917, fue el gobernador de esa región de Sarawak. Claro, cuando él muere, entonces dejó a su hijo, llamado Viner, para que él siguiera dirigiendo los destinos de Sarawak. Y él dirigió los destinos de Sarawak desde el 1917 hasta el 1946. O sea, no estamos hablando de mucho tiempo atrás. Ahora, como este individuo era inglés, y su hijo era inglés, y sus nietos era inglés, pues, y su sobrino, y el hijo de su sobrino era inglés, pues obviamente toda esa región quedó bajo el protectorado británico. Por lo tanto, siendo ellos los gobernantes, toda esa región de Indonesia se hizo protestante. Así que el protestantismo en Indonesia creció y se desarrolló de manera extraordinaria. Ahora, juntamente con el protestantismo, mejoró la salud de los indonesios, mejoró la educación de los indonesios, se les enseñó a leer y a escribir, y desde luego muchos indonesios, inclusive musulmanes, fueron ganados para la fe cristiana bajo el protestantismo. Más tarde, Charles Brooke se dio cuenta de que el trabajo era muy grande y desde luego no lo podían realizar los ingleses todo el trabajo evangelístico misionero, y lo que hizo fue que le pidió a Gran Bretaña que enviara un contingente de chinos metodistas cristianos en la China, para que estos vinieran a ayudar al desarrollo de la agricultura y de la fe cristiana en Indonesia. Por lo tanto, ese contingente de chinos que llegó a Indonesia aportó en gran medida para el desarrollo del protestantismo. Fíjese qué cosa interesante, cómo el pie de la fe cristiana bajo el protestantismo empezó a llegar a estos lugares. Si no tuviéramos la historia escrita, no lo sabríamos. Con la historia escrita lo podemos considerar mejor. Lo mismo podemos hablar de Australia y de Nueva Zelanda, regiones de la Oceanía. De hecho, había un canto misionero a principios del siglo XX, que
que era un canto que se cantaba en la iglesia para invitar